Excelente. El tema relacionado a lo que es la aplicación, sí, la aplicación de lo que viene a ser la reología, ¿no? Que específicamente el título ya un poco lo modifiqué, que vienen a ser propiedades reológicas y viscoelásticas de productos alimenticios y no alimenticios. Siguiente. Sí, en función a la imagen, ustedes aquí pueden apreciar, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, aquí un líquido viscoso, que probablemente puede ser miel, ¿no? Pero aquí paralelamente podemos ver también lo que es melaza, ¿no? Tenemos ahí cerca de 5, ¿no? Aproximadamente vasos de precipitación, donde podemos ver, tenemos justamente esta, ¿no? Esta solución que de alguna manera genera cierta resistencia a fluir. Y vemos, por ejemplo, el cuarto vaso, ¿no? Podemos ver una mayor movimiento a nivel de todo este líquido, ¿no? Espeso, que lo podríamos llamar así. Ahora, si diferenciamos cada uno de ellos, por ejemplo, en el primer vasito tenemos una forma que cae como hilo. En el segundo podemos ver un poco que ya no es tanto como un hilo, se va incrementando ese tamaño. Y así gradualmente, hasta generar una masa que se mueve en conjunto. Entonces ahí nos preguntamos, ¿y qué pasa con esta solución? ¿Por qué es de esta manera? Entonces nos vamos a dar cuenta de que ahí existe una cierta resistencia a fluir, ¿no? Por parte de este fluido que vemos aquí. Y la pregunta es, ¿a qué se deberá? A los componentes, por supuesto, que se tienen. Entonces la composición química, normalmente ya sea de un polímero, que lo encontremos solo o que lo encontremos de repente, ¿no? Con otros componentes, puede influir también en esta resistencia a fluir. Y esta es una propiedad muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros podemos caracterizar este fluido. ¿Mediante qué? Mediante lo que es la utilización de algunos tipos de modelos. O sea, tratamos justamente de ver la relación que existe entre el movimiento que se realiza, o sea, la distancia del movimiento, o la resistencia que se genera con la fuerza aplicada. Y para ello nosotros podemos tener lo que viene a ser, por un lado, ¿no? Nuestro torque aplicado a una determinada altura Celular. y cómo se va moviendo sí, este fluido. Ah, ya. Recién llegó. Entonces, Ah, aguántame. nosotros podemos tener ¿no? Un gráfico de lo que viene a ser la relación de lo que es el gradiente del movimiento, ¿sí? O sea, la velocidad con la que se está moviendo en sí, que normalmente le conocemos como shear stress, y de acuerdo al torque que se está aplicando. Y para ello nosotros tenemos una fórmula de viscosidad que viene a ser igual a U, ¿no? Igual al torque aplicado, entre lo que viene a ser el diferencial de movimiento. Diferentes unidades que le podemos expresar. La siguiente, por favor. Pues en la siguiente diapositiva, nosotros ya apreciamos aquí los tipos de fluidos que normalmente encontramos, que pueden ser muy sencillos, de repente fáciles, sobre todo de utilizar, ¿no? En los procesos normalmente que se utilizan en ingeniería, por ejemplo, un aceite, ¿no? Donde su viscosidad va a ser constante, ¿no? Y para ello relacionamos aquí dos variables importantes. Cuando se trata sobre todo de fluidos en estado no estacionario o cuando simplemente vemos el flujo de ellos, teniendo en cuenta lo que es la velocidad cortante con lo que viene a ser el esfuerzo cortante. Entonces, para ello tenemos uno que viene a ser un fluido newtoniano, que lo encontramos en la, ¿no? En la mitad, casi en la parte central de esta figura, como una línea recta, donde la viscosidad se mantiene casi constante, ¿no? Tenemos en este caso al agua, tenemos al aceite. Pero ahora, nosotros también podemos apreciar que cerca a este fluido newtoniano tenemos lo que viene a ser un comportamiento que puede ser del tipo pseudoplástico, tipo exponencial para arriba, y uno exponencial, ¿no? Para abajo, pero con tendencia a subir. Y esto es, por un lado, pseudoplástico y por otro lado, dilatante. Y la pregunta, ¿por qué la diferencia entre ambos cuando tenemos un fluido newtoniano? Se debe justamente a los componentes, a toda la reorganización que ocurre durante el proceso de la aplicación de un determinado esfuerzo cortante. Entonces, aquí vemos que justamente los componentes son lo que van a
describir el tipo de comportamiento que tiene este fluido, ya sea un fluido pseudoplástico o sea un fluido dilatante. Ahora, si nos damos cuenta, en este tipo ya de fluido pseudoplástico dilatante, ambos parten desde el centro. O sea, quiere decir una velocidad cortante cero y un esfuerzo cortante cero. ¿Qué quiere decir? Que no necesita un esfuerzo inicial para poder fluir. Pero en la realidad nos vamos y no encontramos eso. Lo que encontramos nosotros, por ejemplo, es un pseudoplástico, ¿no?, de Bingham o uno de Bingham, donde realmente sí necesitamos lo que viene a ser un determinado esfuerzo inicial para que recién empiece a fluir, ¿no?, nuestra sustancia que tenemos, o nuestro líquido, o nuestro semisólido que podríamos tener, ¿no? Entonces, recuerden, esas son las diferencias. Pero las que mayormente influyen, que son, es la composición, ¿sí? La composición de esta solución a la cual yo quiero aplicar cierto esfuerzo y quiero ver su comportamiento en sí. Ahora, también dentro de esta misma gráfica, nosotros podemos apreciar de que de repente no vemos oscilaciones, porque aquí simplemente lo que se hace es aplicar un esfuerzo, el cual se va incrementando en el tiempo, ¿ah? Y lo cual trae como consecuencia también el incremento de la velocidad cortante. Pero ¿qué ocurre cuando yo de repente quiero hacer estudios oscilatorios? ¿Qué quiere decir? Quiero traerlo de ida y vuelta, ¿no? Ida, regreso, y en este plano, oscilando. Entonces ahí, cuando yo aplico ese tipo de metodologías, es para determinar lo que viene a ser la elasticidad. Y específicamente, como son fluidos viscosos, la viscoelasticidad. Y en la siguiente diapositiva vemos por un lado, ¿no?, lo que viene a ser algunos tipos de modelos que normalmente utilizamos para tratar de ¿qué? De entender estos comportamientos, ¿no? Por un lado tenemos la ley de potencia y por otro lado tenemos la de Hershey-Bach. En ambos podemos ver que relacionan justamente, ¿no?, pueden ver en la gráfica que está en la mano izquierda, en la mano inferior, tanto el esfuerzo cortante como la velocidad de cizallamiento. Pero para ello tenemos dos constantes, ¿no?, el índice de consistencia y el índice de comportamiento de flujo, ¿no?, el cual me va a indicar de repente qué tipo de fluido es, ¿no? Si es un fluido de repente pseudoplástico, de repente un plástico de Bingham, ¿no? Y también ya hay una ecuación más desarrollada, tenemos lo que es de Harcher-Backley, que lo que hacen sí es agregar un esfuerzo inicial para que pueda realizarse o pueda fluir, ¿no?, esta sustancia que yo tengo, sustancia líquida, ¿no? Entonces, la Herschel-Backley no es otra cosa más que la ley de potencia, donde yo aumento adicionalmente el esfuerzo inicial para que pueda fluir nuestro fluido, ¿no? Ahora, en la siguiente, por favor, tenemos también otro tipo de fluidos, que al final son los mismos en sí. Muchas veces, varios de estos fluidos en sí que pueden generar nuestros polímeros, encontramos lo que viene a ser una clasificación de viscoelásticos. ¿Y a qué hace referencia la viscoelasticidad? Es una característica de los materiales que exhiben ambos comportamientos, ¿no? Ambos, tanto la parte viscosa como la parte elástica, ¿no? Y donde realmente aquí se realiza un estudio también de deformación, pero a nivel de ¿qué? De oscilación, para ver cuánto se recupera el fluido al cual yo le estoy aplicando una determinada velocidad de estallamiento. Publicamos el año 2018, producto de la tesis doctoral, fue uno de los primeros, ¿no?, que realizamos, que viene a ser las propiedades reológicas y viscoelásticas de almidones de tubérculos andinos, ¿no? Y esto lo publicamos en ese cielo. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí respecto a lo que es la extracción de almidón, bueno, que como ustedes saben, extraer almidón de papa, ¿no?, o de otros tubérculos, es bastante sencillo. Lo que consiste justamente es en que reducción de tamaño, lavados, sedimentación, ¿no? Y si a veces se complica un poco o demora demasiado en sedimentar porque el almidón es muy pequeño, lo que hacemos normalmente es centrifugar, ¿no? Pues al final obtenemos nuestro almidón, el cual secamos a temperaturas menores a 50 grados, aproximadamente entre 35 y 45 grados. Esto depende mucho de la temperatura de gelatinización, ya que si no encontramos un almidón gelatinizado, ¿no? Entonces, una vez que hemos obtenido el almidón, siguiente, por favor. Lo que hemos hecho es realizar, ¿no?, la preparación de las soluciones,
Normalmente esto se trabaja casi siempre en almidones de tubérculos a cerca de 4% de solución de almidón, el cual se calienta a 95 grados centígrados por 30 minutos. Entonces, con eso garantizamos de que todo el almidón pueda estar disperso en sí gelatinizado, ¿no? Y en solución, tanto las moléculas de amilosa como de amilopectina. Y posteriormente, una vez que hemos tenido esta solución, dejamos enfriar a 25 grados centígrados y hacemos la medición de lo que viene a ser, ¿no? Nuestras propiedades, tanto reológicas en sí o en estado estacionario, o estudios oscilatorios, que es para la viscoelasticidad, ¿no? Y para eso podemos utilizar diferentes reómetros que encontramos en el mercado, ¿no? Nosotros acá tenemos un reómetro TA, ¿no? Que está justo en mantenimiento, pero ya va a terminar. Me parece que ustedes también han adquirido un reómetro híbrido también, muy parecido al que tenemos, sino que un poco más moderno y con otros accesorios más al que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, luego hacemos la lectura y siguiente, por favor. Lo que sí aquí quiero mencionarles es de que cuando uno quiere hacer la interpretación, ¿no? Ya sea de las propiedades reológicas que pudiste haber determinado de repente o la viscoelasticidad, debemos tener en cuenta siempre nuestra composición química. Nuestra composición química. Bueno, esta es una tabla de un artículo que se publicó, ¿no? Son varios datos que están ahí combinados también de otra publicación en sí. Y es para mencionarles, ¿no? Un almidón casi siempre lo vas a encontrar con una pureza menor al 100%. Entonces, si es menor al 100%, ¿qué indica? Que cierta parte no es que sean impurezas, ¿no? Sino que no es el almidón en sí, ¿no? Y por tanto, más o menos se le llama purity, ¿no? Que en inglés, que va más que todo como impureza, pero no es así, sino son otros componentes que se encuentran. Y justamente esos componentes son los que hacen que estas propiedades reológicas cambien en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya encontramos proteína, porque ya encontramos grasas, ¿no? Porque ya encontramos de repente azúcares, entre otros. Y eso hace que a veces de repente una variedad de determinado almidón sembrado de repente, ¿no? De determinado tubérculo en el cual se extrae almidón, tenga diferentes propiedades reológicas, que la composición química. Y aquí también es muy importante el proceso de extracción de ese almidón. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes lo que es mashua, o mashua amarilla, oca amarilla, oca rosada y oyuco amarillo, ¿no? Y si nos vamos a proteínas, podemos ver, por ejemplo, ciertas diferencias, sobre todo en mashua amarilla, que tiene un mayor contenido de proteínas. Lo mismo ocurre también con lo que viene a ser grasa, ¿no? Tiene un mayor también contenido. Bueno, sigamos, por favor. Solo es para mostrar de que estos almidones tienen diferentes componentes, ¿no? Y esos componentes influyen en nuestras propiedades reológicas. Aquí también esto quería, ¿no? El siguiente, por favor. Quería justo mencionar lo que viene a ser esta figura. Me parece que el doctor Basilio, creo, y con algunos colegas de la UNAS, han adquirido también lo que es el reómetro con una pieza, ¿no? Una pieza adicional, que es la pieza de pasting, que mayormente se utiliza para lo que son almidones, y me generan este tipo de figuras como ven ustedes aquí. Sí, no sé si cambiaron de diapositiva. Sí, sí, doctor. Estamos en la que dice propiedad de formación de pasta de almidones nativos de mashua, oca y oyuco. Continúe. Gracias. Y ustedes pueden ver ese tipo de figura, ¿no? Yo pienso que ya los que se van a dedicar de repente a realizar algunas tesis pueden utilizar esa pieza, porque a veces uno necesitas otro tipo de equipos que es un RBA, ¿no? Que es un costo adicional y es un equipo un poco caro. Sin embargo, estos reómetros tienen esa facilidad, ¿no? Que al tener esta pieza yo puedo hacer este comportamiento de formación de pasta, ¿no? Que si bien es cierto, no es tanto una propiedad reológica, pero sin embargo sí me da un indicativo de cómo cambia la viscosidad desde que el almidón entra en solución y conforme se va agitando y calentando, generando esos ciertos picos, ¿no? Picos más altos, casi siempre relacionados un poco a la temperatura de gelatinización del almidón en pasting con lo que viene a ser DSC. Casi siempre son muy cercanos. Y esto mayormente se da cuando los almidones empiezan a hincharse y gradualmente entre ellos empiezan a juntarse. Y si la cizalladura sigue dándose, ¿qué va a ocurrir? Que se van a empezar a abrir esos gránulos y la viscosidad empieza a caer. Llegar a un punto máximo donde ya el gránulo está aperturado y toda la amilosa y amilopectina se encuentran en solución, y cuando ocurre el proceso de enfriamiento, nuevamente la viscosidad empieza a incrementarse, ¿no? Y ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, en esta tabla, lo que es la variación de la viscosidad pico. El que tiene, por ejemplo, mayor viscosidad pico,
viene a ser lo que es el almidón de Mashua, ¿no? Y así también variaciones que ocurren con otras propiedades. Siguiente, por favor. Ya en la siguiente figura, ustedes van a poder observar lo que sería la dependencia de tiempo y comportamiento de flujo de almidones de Mashua, ¿no? Oka y Oyuco. En el lado izquierdo tenemos ya lo que viene a ser la dependencia del tiempo, o sea, cómo medimos la tixotropía. Esta es una manera cómo se puede medir. Quiere decir aplicar un determinado esfuerzo de corte constante durante un determinado tiempo. Y nosotros lo que vemos es cómo va cambiando ¿no? el esfuerzo de corte, o también la viscosidad también se puede graficar, y comparamos también qué diferencias existe si uno de repente es más isotrópico que otro, dependiendo de la caída de la curva. Pero también lo podemos hacer con algunos modelos que vamos a ver posteriormente, que es por ejemplo el modelo de Wellman. Ahora, no ocurre casi en todos los almidones que yo pueda medir esta dependencia de tiempo, pero bueno, después de varias repeticiones nosotros tuvimos la suerte y sí, ¿no? Más o menos coincidió, pero con otros almidones que estamos actualmente estudiando no hemos tenido esas caídas, siempre a veces tenemos un poco de interferencia, ¿no? Pero esto se puede modelar, ¿no? Y determinar justamente la tixotropía. Ahora, otra manera también cómo medir tixotropía es, ustedes pueden ver el gráfico de la derecha, que mayormente es para medir las propiedades de flujo, el fluido, ya sea utilizando ley de potencia, la ley de Herschel-Buckley, ¿no? Entre otras. Ahora, ustedes ven, por ejemplo, ahí los comportamientos de cada uno de estos almidones en una solución al 4%, y conforme se va incrementando la razón de corte o la cizalladura en sí. Ahora, si yo quisiera medir tixotropía también con el gráfico que se encuentra en la mano derecha, también lo podría hacer. Pero lo que tengo que hacer, ¿qué es? Aquí, si ustedes ven, esto va hacia arriba, ¿no? Va a ser una curva hacia arriba. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora, ¿qué? Bajar la cizalladura. Empezar de una velocidad alta hasta una velocidad menos. Y si veo que hace un tipo de un comportamiento elíptico, ¿no? Quiere decir que no regresa por los mismos puntos, también eso es un indicativo de tixotropía, ¿no? Es otra manera como hacer. Siguiente, por favor. Y aquí en la siguiente, ¿no?, diapositiva podemos ver, por ejemplo, algunos modelos, ya sea de dependientes o independientes del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de Wellman, el modelo de Hunt, el modelo de Figoni-Shoemaker, que normalmente esto es para medir dependencia del tiempo, ¿no? Bueno, y ahorita nos enfocamos por la premura del tiempo en lo que viene a ser los R cuadrados, ¿no? Cuando digo de repente de que un modelo ajusta mejor que otro, nos basamos normalmente en el coeficiente de determinación, ¿no? Mientras más alto sea, mejor. Pero también otro indicativo que de repente no lo hemos colocado aquí es el cuadrado medio del error. El cuadrado del medio del error tiene que ser el más bajo posible para indicar que de repente un modelo ajusta mejor a nuestros datos, ¿no? Y por otro lado también tenemos ahí lo que viene a ser para propiedades de flujo, el último modelo, que es el de Herschel-Buckley, donde podemos ver aquí, por ejemplo, las, ¿no?, diferencias que se tuvieron en N, ¿no? Por un lado, ¿no?, tanto en los almidones de Mashua, Oka amarilla, Oka rosada y Oyuco amarillo. Y el comportamiento realmente fue similar, ¿no? Similar, bueno, se supone tal vez por lo que son tubérculos en sí, por la misma forma como fueron esos también extraídos. El R cuadrado también, bueno, fue bastante alto, ¿no? Para todos, ¿no? Para todas estas soluciones de almidón. Miren, esta es una tesis de pregrado que es parte de un proyecto también que hemos tenido aquí, Canon, aquí en la UNACH. Y el artículo aún no ha salido debido a que ya mi tesista se iba a trabajar. Es relacionado, esta es una parte de un objetivo del proyecto, ¿no?, que viene a ser comportamiento reológico y viscoelástico de almidones nativos extraídos de 3 variedades de quinoa, Chenodium quinoa, ¿no? Bueno, ahí pueden ver ahí ¿no?, tanto el autor como los asesores. Y aquí se tuvieron algunos objetivos, ¿no? Por un lado, determinar el rendimiento de almidones, propiedades, ¿no?, químico proximales, también lo que viene a ser las propiedades de flujo, viscoelasticidad y dependencia de tiempo, así como modelar también estas propiedades, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener algo en cuenta. Cuando yo trabajo con otras fuentes, como por ejemplo lo que viene a ser algún tipo de almidón, ya sea de un grano, el proceso de extracción no puede ser igual que cuando yo utilizo tubérculos o raíces. Entonces aquí casi siempre esta proteína va a estar más ligada a lo que vienen a ser las proteínas y las grasas. Y por eso que inicialmente ustedes pueden ver ese diagrama de flujo, lo que se utiliza casi siempre que es una solución, ¿no? Ya puede ser ácida o en todo caso básica, pero para aquí no así hemos encontrado referencias que utilizan mayormente
lo que vienen a ser soluciones básicas, ¿no? Y se utilizó lo que es hidróxido de sodio con el objetivo de tratar de eliminar, ¿no? O reducir el contenido tanto de proteínas y de grasas, ¿no? En el almidón ya final, ¿no? Y el proceso sí es el mismo que ustedes han visto, ¿no? Anteriormente. Sin embargo, aquí como los almidones son muy pequeños, demoran demasiado en sedimentar. Este proceso de sedimentación puede durar 24 horas a 48 horas. Y en muchos casos a veces como lo tenemos un poco abierto, puede generar a veces hongos, ¿no? Entonces de preferencia que se estila, centrifugar, ¿no? Centrifugamos para tratar justamente de reducir esos tiempos, ¿no? Luego también preparamos las soluciones, ¿no? al 4%, como pueden ver ustedes aquí. Por ejemplo, aquí para lo que es determinación de dependencia. La determinación de dependencia del tiempo, aquí están algunas indicaciones cómo se debe trabajar el equipo. Y lo que se hizo es trabajar a unos 300, ¿no? segundos a la -1, como razón de corte, durante 5 minutos. Me dirán, ¿se puede trabajar más tiempo? Por supuesto. Pero una vez que llega el equilibrio no tiene sentido seguir trabajando, ¿no? con el equipo. Pero podría ir a más tiempo también. Y también lo que viene a ser, ¿no? Eso tanto para almidones nativos. Acá también lo que viene a ser de la siguiente, pero ese es para comportamiento de flujo. Siguiente diapositiva, por favor. En propiedades viscoelásticas también ya se trabajó a tensión oscilatoria, que quiere decir ida y vuelta, ¿no? Nuestra geometría va hacia un lado, regresa, ¿no? Y está en ese plan de oscilación. Y aquí lo que se trabajó fue de 0,01 a 100 Pascal, una frecuencia de 1 Hz, ¿no? Y para ello también, eso primero es para determinar, ¿no? A qué vamos a trabajar, a qué tensión oscilatoria, ¿no? Casi siempre se trabaja 1 Pascal, pero siempre se hacen esos estudios preliminares, ¿no? Y luego ya la frecuencia oscilatoria, para determinar justamente la viscoelasticidad, que quiere decir los G' y G2', lo trabajamos de 0,01 a 100 Hz. Los modelos que se utilizaron, tanto para dependencia de tiempo como para comportamiento de flujo, fueron los mismos que vimos en el otro artículo: Wellman, Hunt, ¿no? Figonicho y Mecker, y Herschel-Buckley. Siguiente diapositiva, por favor. Y también en este cuadro ustedes pueden apreciar, solo es para mostrarles, ¿no? Por ejemplo, en lo que es quinoa blanca, quinoa negra y quinoa roja, las diferencias en las composiciones. Miren, por un lado lo que viene a ser amilosa, que también, ojo, la amilosa por supuesto que afecta, ¿no? ¿Por qué creen ustedes de que la solución se trabaja a 4%? Justamente porque se basa de que aproximadamente debe haber 1% en amilosa para que se pueda formar un gel. Y eso ya son estudios que se han hecho del año 80, 90, donde más o menos se ha determinado, ¿no? Que debe haber alrededor de 1% para que se pueda formar el gel. ¿Ah? Y aquí ustedes pueden ver también, ¿no? Por ejemplo, aquí en cenizas, ¿no? Que existen también ciertas variaciones. No determinamos directamente aquí para esta tesis proteína y grasa, pero sí lo hicimos para un artículo que hemos publicado que no incluimos estos datos, ¿no? Y también encontramos variaciones en lo que viene a ser el contenido de grasa y proteína. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes lo que viene a ser la dependencia del tiempo. Y si se dan cuenta y comparamos con lo del tubérculos, existe cierta caída, ¿no? Cierta tixotropía, pero es muy ligera, ¿no? En comparación a los almidones de tubérculo. Claro, trabajando a las mismas soluciones. Y teniendo en cuenta que la pureza de almidón de quinoa estuvo alrededor entre 80 y 90. Sin embargo, de los tubérculos fue alrededor de mayor a 90%. Entonces, podemos ver esa, ¿no? La siguiente, por favor, de comportamiento, de que sí es tixotrópico. Aquí los modelos también, ¿no? Aquí, en este cuadro, podemos ver aquí, por ejemplo, en quinoa blanca, el mejor modelo que ajusta viene a ser lo que es el de Wellman. ¿Ah? Podemos igual ver con otros, ¿no? Otros modelos también, como Hanicho y Mecker, que casi siempre, ¿no? Se utilizan casi siempre los tres para ello. El comportamiento ya en Herschel-Buckley, comportamiento de flujo, que normalmente también, ¿no? Fue mucho mayor en lo que es quinoa roja en comparación con quinoa negra. Siguiente, por favor. También aquí tenemos esta figura del esfuerzo, ¿no? En estado estacionario, que ya hemos visto hace un momento también en el cuadro anterior. El comportamiento también es muy, ¿no? Muy similar en los almidones, siendo, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Un mayor esfuerzo que se necesitó fue para lo que es quinoa blanca, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ya en esta, ¿no? En esta figura, como en esta tabla, podemos ver ya las propiedades viscoelásticas, ¿no? Entonces podemos apreciar lo que viene a ser el G' y G2'.
Entonces, aquí, para que nosotros podamos determinar la viscoelasticidad, hay que tener en cuenta algo. Que el G' normalmente tiene que ser mayor al G2'. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica ahí? Que es un fluido más elástico que otro. Sin embargo, si es que yo encuentro que el G2' es mayor al G', esto me indica que el fluido es más viscoso. ¿Ya? Entonces, recuerden, G' mayor a G2'. Ahora, para de repente comparar si uno es más viscoelástico que otro, es cuestión de ver nomás las diferencias entre un G' y G2'. Ahora, si vemos la figura, nos damos cuenta que el G', ¿no? en las tres variedades de almidón de quinoa fueron viscoelásticos, tuvieron ese comportamiento viscoelástico. ¿Ya? Y que de repente el que fue más viscoelástico, encontramos lo que es la quinoa roja. ¿Ya? ¿Esto debido a qué? A lo que viene a ser un poco la composición química, probablemente también el tamaño el peso molecular de la amilosa y la amilopectina. En reología realmente yo les menciono de que, y sobre todo aquí en almidones, que es lo que yo más trabajo, existe realmente bastante diferencias. Es decir, varios factores que pueden afectar justamente este comportamiento. Siguiente, por favor. Otra forma también de determinar si es más viscoelástico o no, es utilizando lo que viene a ser la tangente, ¿no? La tangente relacionando ambos módulos de G' y G2', uno el módulo de almacenamiento, el otro el módulo de pérdida, ¿no? Y podemos apreciar aquí también, por ejemplo, aquí una correlación, ¿no? que pueden ver aquí, ¿no? Lo que viene a ser ya la viscosidad compleja. Que, ojo, esta viscosidad compleja, yo puedo relacionar, la viscosidad compleja la saco ¿de dónde? De las propiedades viscoelásticas. Y esta la puedo relacionar con la viscosidad normal que nosotros obtenemos ¿de qué? De un comportamiento de flujo. Siguiente, por favor. Este es otro artículo que hemos publicado, ya esto también es derivado del doctorado, entre el año 2019 y 2020, ¿no? Que es el efecto de la esterificación ósea en almidón de oca, ¿no? Sobre las propiedades físico-químicas, moleculares y propiedades de emulsificación. Entonces aquí inicialmente este artículo recuerdo que nos habían rechazado porque faltaban algunas cosas a agregar, ¿no? Pero no nos desanimamos y continuamos. Entonces lo que nosotros hicimos ya en comparación al artículo primigenio que habíamos remitido, hicimos un análisis adicional que viene a ser ya lo que es la parte de propiedades reológicas y viscoelásticas, tanto de almidones como también de las emulsiones que se formaron. Entonces para ello, rapidito nada más voy a explicar que la obtención del almidón normalmente, siguiente por favor, el almidón nativo, lo que vamos a hacer es casi siempre utilizar, ¿no? Para este proceso de modificación con OSA, quiere decir agregar estos grupos, ¿no? Funcionales, lo que hacemos es llevar a un pH aproximadamente entre 8,5 a 9, posteriormente lo mantenemos a ese pH, luego lo que vamos haciendo es agregar lo que viene a ser el OSA, reactivo OSA, y como nosotros hemos colocado condiciones alcalinas, lo que posteriormente hacemos es neutralizar. Centrifugamos, lavamos con agua y con acetona, con el objetivo de eliminar los grupos OSA que no se encuentran en solución, luego lo secamos, reducción de tamaño y tenemos nuestro almidón OSA. Siguiente, por favor. Y ya aquí en la siguiente diapositiva podemos ver la gráfica de lo que viene a ser, no tanto las propiedades de comportamiento de flujo, el shear stress, ¿no? Con el shear rate, con el estrés, o sea, el esfuerzo de corte, con la cizalladura, y también en el otro lado, en el lado derecho, en la figura B, vemos lo que son las propiedades viscoelásticas. Ahora miren, si comparamos, por ejemplo, el almidón nativo, es el de abajo, en la primera figura A, tiene justamente un comportamiento distinto a los modificados, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Debido justamente a que, por un lado, que el grupo OSA cambia las propiedades lógicas. Así quiere decir, aleja un poco lo que viene a ser las cadenas, generando que se pueda retener más agua en solución y probablemente una mayor viscosidad. Y si seguimos incrementando el almidón OSA, va a ocurrir que haya justamente una mayor viscosidad. Ahora, si ya medimos en la figura B, medimos viscoelasticidad, también vemos ese mismo comportamiento que ustedes pueden apreciar, ¿no? Donde casi siempre también podemos ver también que su comportamiento mayormente es lo que viene a ser más elástico que viscoso, ¿no? Y el que tiene una mayor justamente viscoelasticidad
vienen a ser los partes cuadraditas, que quiere decir los almidones sosa utilizados a mayor porcentaje, ¿no? Que quiere decir a 6% de almidón. Soluciones preparadas a 6% de almidón. Siguiente, por favor. También realizamos lo que es la medición de formación de emulsiones, donde tuvimos el almidón osa, tuvimos una fase continua. En esa fase continua se agregó un buffer fosfato, un cloruro de sodio, luego se realizó un vortexeado, seguidamente se agregó aceite de soya, ¿no? Una fase que va a estar dispersa, se realizó un mezclado 2, luego una homogenización y obtuvimos lo que viene a ser la emulsión. Siguiente, por favor. Y en esta parte ya nosotros podemos apreciar lo que viene a ser, por un lado también, en la figura A, lo que viene a ser las propiedades, ¿no? Propiedades de flujo en estado estacionario, y en la figura B, lo que viene a ser la viscoelasticidad, ¿ya? La viscoelasticidad. Entonces, si nos damos cuenta, con almidón nativo también, nuestra viscosidad o nuestro comportamiento de flujo fue diferente. Se quiere decir que hubo un mayor incremento y hasta se necesitó un esfuerzo cortante mucho mayor en comparación que cuando se utiliza una emulsión con almidón nativa. Y eso es por lógica, porque el almidón nativo, por más que pueda tener ciertos grupos relacionados justamente a los lípidos, se enlaza con el aceite. Sin embargo, en el tiempo va sedimentando propio del mismo tamaño del gránulo. Aquí en las emulsiones también influye lo que es el tamaño del gránulo. Y también la diferencia en las propiedades viscoelásticas que se encuentran en la parte B. Siguiente, por favor. Y aquí vemos este cuadro, donde también hemos caracterizado tanto nuestras propiedades, ¿no?, de comportamiento de flujo, utilizando la ecuación de Herschel-Buckley, así como lo que son las propiedades, ¿no?, viscoelásticas. De repente en otro momento les hablo, porque de aquí voy a viajar. Aquí es otro artículo, siguiente por favor, que es un efecto de la temperatura y concentración de fibra en el perfil reológico de zumo de maracuyá. Este es parte de un proyecto que me invitaron para de repente hacer generar las pruebas iniciales, posteriormente ya, ¿no?, analizar los datos, ¿no?, y hacer ciertas interpretaciones. Publicamos en esta revista, que realmente este artículo estuvo para más, pero como ya el responsable del proyecto quería cerrarlo, como sea, nosotros tuvimos que publicarlo aquí, ¿no? Entonces aquí lo que se vio en sí fue el efecto de temperatura, ¿no?, y la concentración de fibra, ¿no?, en el comportamiento de zumo de maracuyá. Ahora, ¿la fibra de dónde fue extraída? Justamente del mismo maracuyá. Eso quiere decir que tuvo mayor pectín. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya, ¿no?, 3 figuras donde nos muestra, por ejemplo, el efecto de la fibra. Se agregaron fibra de 0%, 6,25 y 12,5% de fibra. Y esto justamente ustedes pueden apreciar que a mayor, ¿no?, incremento de fibra, las propiedades varían. Bueno, y es algo lógico, ¿no es así? Es algo lógico, ¿no? Pero sin embargo, ya cuando hay una saturación, los comportamientos son casi similares, ¿no? Y eso pasó justamente con 6,25 y 12,5. Sin embargo, claro, la diferencia en valores sí, pero los comportamientos son similares. Y si comparamos con 0% de fibra, por supuesto, de todas maneras el comportamiento se incrementó. ¿Qué quiere decir? Que hubo más apertura entre las curvas. Por lo tanto, son casi estos comportamientos, me permite modelar mejor que cuando yo no utilizo fibra. Y vemos justamente el efecto del polímero. Siguiente, por favor. Ahí tenemos algunos parámetros del modelo de Herschel-Buckley también, en esta tabla. Bueno, y yo, la verdad, por la premura del tiempo, como les digo, voy a viajar aquí unos momentos. Les agradezco por la presentación y les pido disculpas en vez por la postergación de repente desde un inicio, que tuve una reunión y he demorado y hasta tuve problemas, creo, con la línea. En vez, gracias al ingeniero Hans, me parece que me está ayudando con la presentación. Y si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesto a responderle en la medida que pueda conocer. Y si hubiera otro momento ya donde tenga una mejor línea de internet, con mucho gusto podría de repente repetir la presentación más detallada y ampliarla también. Gracias. Ya, muchas gracias. Doctor Frank, muy agradecido por su ponencia. En realidad, para nosotros, haber escuchado esta presentación que nos ha podido hacer, en realidad nos ayuda a visualizar también los trabajos que nosotros vamos a enmarcar. Porque bien sabe usted, nosotros recién hemos adquirido el reómetro
y hay colegas que están muy interesados, pero nosotros todavía muy poco hemos trabajado el rubro de almidón. Se ha trabajado solamente para la parte de, la primera vez que hemos trabajado un poco de almidón ha sido caracterizándolo nada más, ¿no? Y no viendo las propiedades térmicas, sus propiedades tecnofuncionales, los tamaños, el tamaño, la forma que tenía, pero no hemos podido todavía abarcar la parte que usted ha tocado, que creo que es muy importante. Y esto va a ayudar también a que de repente los que ya han venido trabajando en almidones y han planteado trabajar este rubro que es muy interesante, aperturar una línea de investigación y de repente le comprometo desde ahora contar con su apoyo para que a las dudas que tengamos nos pueda apoyar, ¿no? Y eso va a ayudar a fortalecer, creo que con el espíritu que usted tiene y de haber dignado su tiempo para cedernos en esta noche que nosotros organizamos los jueves alimentarios, nuestras conferencias, nos ayuda a seguir adelante en esta tarea de difusión y también estoy muy complacido a nombre de la Facultad de Industrias Alimentarias, le damos las gracias. Creo que ya va a formar parte del apoyo que nos va a brindar también, y muy gustosa, me encantó de haber visto su currículum, lo he estado revisando y creo que si nos apoya y nos sigue brindando su, como dice, su tiempo, nosotros vamos a poderle responder y estaremos muy agradecidos por todo. Muchas gracias, doctor Frank. No sé. A usted, doctora Elisa, bueno, ahorita con el falla del internet para la cámara, pero bueno, tratar de hacer lo mejor posible y sé que han comprado un reómetro también y sería interesante de repente apoyarlos en la medida para que puedan hacer algunos trabajos en función de la línea de investigación que yo estoy realizando. En vez, muchas gracias por la invitación. No sé si me permite. Adelante, ingeniero Alfredo. Sí, bueno, agradecer yo también personalmente al doctor Franks. Creo que él ya está perteneciendo parte de la docencia en este semestre, no sé cómo estará su trámite, ¿no? Porque él había ganado el concurso, el último concurso que se dio, ¿no? Tenerlo acá en la facultad, pues va a ser una fortaleza para todos, ¿no? Como dijo la doctora Elizabeth, ya hemos venido trabajando en biología, mayormente con pulpas de frutas, ¿no? Y no hemos trabajado en almidón, ¿no? Entonces esa parte, de repente, abocarnos un poco más, ¿no? Porque trabajar en almidones es contribuir con aspectos de la nutrición, ¿no? Y caracterizar, conocer más de tus componentes que tienen los granos y los tubérculos es importante, ¿no? Lo que yo quisiera consultarle al doctor, si es que no está con su tiempo demasiado restringido, él ha hablado mucho de la parte de tisotrópica, pero no le he escuchado hablar de la parte de la reopecticidad, ¿no? ¿En qué momento se produce la reopecticidad en un almidón, por ejemplo, ¿no? Sí, doctor, espero que se me escuche, ¿no? Como te dije que estoy en viaje, estoy justo en la calle. Sí, normalmente los almidones no lo son, ¿no? Pectinas a veces tienen ciertos comportamientos, pero eso depende mucho la composición química, ¿no? Entonces a veces en ciertos, bueno, a lo que he podido trabajar, casi siempre tenemos el comportamiento pseudoplástico en sí, ¿no? Y tixotrópico, mayormente, ¿no? Y casi siempre también son viscoelásticos, ¿no? Pero pienso que si podemos de repente hacer una combinación de polímeros, probablemente sí podamos observar, ¿no? Y eso mayormente es la interacción de cadenas que podría haber entre ellos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta. Nosotros hemos estado trabajando extrayendo el almidón de cáscara de plátano verde, del plátano verde. Pero hemos tenido o sea, se nos genera un poco de inconvenientes. Cuando nosotros hacemos la extracción en seco, en húmedo,
El problema es que la resina opaca, o sea, baja la brillantez. Hemos probado hacer la extracción en seco, ¿no? Y en seco nos ha mejorado, o sea, el índice de blancura se ha mejorado. Lo que usted decía, el método de extracción va a afectar grandemente, ¿no? Entonces, pero algunas otras propiedades me puede afectar más adelante. Yo no había planteado en ese trabajo hacer las propiedades nada viscoelásticas, nada. Solamente yo había, como le digo, nosotros estábamos trabajando en caracterizar nada más, ¿no? Porque no teníamos el equipamiento. Le pregunto, o sea, en algunas otras propiedades o solamente la que va a afectar más es cuando yo hago las propiedades geológicas y las quisiera hacer. Sí, 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 doctora. Mire, la verdad, por ejemplo, para comentarlas, ¿no? De acuerdo que siempre encontramos a veces diferencia entre los almidones y a veces nosotros nos planteamos, no, pero eso se debe al peso molecular de amilosa, de milopectina, que sí lo hemos determinado, ¿eh? Pero no lo he relacionado con propiedades reológicas. Pero a veces no solo es eso, por eso yo hice un poco de énfasis al inicio en la composición química. Ajá. La proteína, la grasa, de todas maneras, el fósforo también que puede estar también presente, la cantidad, también influye, ¿no? Al menos en estas propiedades reológicas en general, pero también, por ejemplo, en las propiedades funcionales, ¿no? Cuando uno determina propiedades funcionales, capacidad de retención de agua, solubilidad, de todas maneras también tiene cierto efecto, ¿no? Y así como esas propiedades, también en otras, ¿no? Ya. Entonces, doctor, necesariamente tendría que hacer entonces, sí hice amilosa, amilopectina, que me costó un mundo para hacerlo, pero lo hicimos. Lo que sí no he hecho es el químico proximal. De repente, entonces, voy a probar a hacer ese químico proximal en mis extracciones, ¿no? Para ver realmente si hay diferencia entre ellos, ¿no? Eso realmente sería para poderlo trabajar. Realmente para mí, yo lo poco que conozco de almidones, lo estoy trabajando con una tesista y estoy aprendiendo, ¿no? No había trabajado en ese rubro y por eso de repente para mí el día de hoy era súper importante lo que usted decía, ¿no? Entonces sí, lo que logré es hacer ya amilosa, amilopectina, pero ahora le he visto que usted hace la humedad, y la composición química. Y si me dice el fósforo también. Lo voy a tratar de hacer eso para ver, a ver en el comparativo cómo me va. De todas maneras, muy agradecido, doctor. Ay, sí, justo por ejemplo eso del fósforo fue en una publicación que hicimos de biopelículas. Y habíamos encontrado diferencias también y nos mandaron a hacer fósforo, ¿no? Y yo pensé que la biopelícula, pero no podía explicar la diferencia, ¿no? Entonces un poco por ahí encontramos diferencias, el contenido de fósforo y más o menos entre comparación de elaborando dos biopelículas con diferentes tipos de almidón. Y por ahí tratamos un poco de buscar la explicación. O sea, tampoco no solo es en el comportamiento reológico, ¿no? Depende también el uso que tú le vas a dar, que para nuestro caso fue el de biopelícula, ¿no? Y lo otro es, en amilosa y amilopectina, es un mundo, doctora, realmente. Yo he tenido la suerte de terminar por peso molecular cuando hice una estancia en México, y ahí un poco que trata de explicar mejor, ¿no? Tanto en peso molecular como en cadenas de amilopectina, ¿no? Cómo es esa distribución del tamaño de cadenas, y te da una mejor explicación, ¿no? Gracias. Gracias, doctor.